cerrando una semana muy intensa en materia de comisiones, donde la actividad pasó por ahí, pero toda la atención estuvo puesta en diversos temas, por ejemplo, la situación interna en los bloques del oficialismo, digo, lo hablo en plural porque fue tanto en diputados como en el Senado, la atención puesta en lo que sucederá con el veto presidencial que está al caer. Es muy probable que durante esta jornada, en el transcurso de esta tarde, pueda finalmente concretarse el anuncio del presidente de la Nación que aplique un veto total a lo que es la movilidad previsional. Esa es otra de las atenciones y también la atención puesta este día viernes en la reunión que veremos después a qué hora específicamente. Mi amigo Fabián me va a dar precisiones seguramente sobre el horario que se va a desarrollar la reunión entre el presidente de la Nación y los jefes de bloque del oficialismo y de la oposición dialoguista o la más cercana al gobierno nacional. De todo eso y mucho más vamos a hablar a lo largo de esta edición y le damos la bienvenida a nuestros compañeros, aunque no sé si darle la bienvenida porque él me va a dar la bienvenida a mí. Ya venís en la continuidad informativa del TV. Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, José? Placer estar contigo, con Fabián, para cerrar el viernes. Sí, un viernes intenso para vos. Un viernes intenso, pero dije, bueno, si voy a estar con José y Fabián, tengo que llevar una iniciativa para contar, para que podamos debatir respecto a un proyecto, pero que o un tema principalmente que se trata sobre la figura del grooming y su sanción en cuanto a lo que tiene que ver con la prisión, pero la presentación de los proyectos que se han hecho durante el año 2024. Ah, buenísimo. Así que vamos a contar un poquito de las precisiones respecto a esta figura que tiene que ser incluida en el artículo 131 del Código Penal. Perfecto. Y Fabián Waldman. ¿Qué tal? Buenas tardes, José. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes a toda la audiencia de Diputados Televisión. Respondiendo a la consulta aquí de mi amigo José Di Mauro con respecto al horario de la reunión que sostendrá el presidente Javier Milei en Casa Rosada junto, en principio, Cristian Ritondo, el titular del bloque del PRO. Estará allí también Oscar Sago, el titular del bloque del MIC. Quizá un anticipo tengamos de algo de lo que se pueda hablar con el diputado Eduardo Falcone, si se concreta la entrevista que tenemos programada. También el titular, por supuesto, de La Libertad Avanza. Estamos hablando de Gabriel Bornoroni. Se sumaría, también tengo entendido, el José Luis Espert a este encuentro con Javier Milei, que tratarán de alguna manera de ordenar un trabajo en conjunto que vienen llevando desde el principio de año y que tuvo en la semana pasada 3 hechos que convulsionaron de alguna manera el diálogo con el PRO y La Libertad Avanza. Más allá de esto, una noticia de hace unos minutos, la diputada Mónica Macha presentó un pedido de juicio político contra el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona. Esto es como respuesta a las declaraciones que realizó aquí en la Cámara de Diputados cuando fue convocado el día miércoles, y esta es una de las consecuencias del crispado diálogo que se mantuvo durante esa reunión aquí en el anexo. Muy bien, qué información, la del juicio político que nos da pie para seguir hablando sobre el tema, pero antes vamos a ver cómo está el tiempo. Veremos cómo está el clima en la ciudad de Buenos Aires. Santa Rosa, bueno, ya lo escucharon durante todo el día, bueno, que Santa Rosa, hoy es, ¿no? Hoy es Santa Rosa. Así que bueno, y como corresponde, bien lluvioso hoy, una temperatura máxima de 13 grados prevista para hoy, 10 grados de mínima, y para el fin de semana la cosa no va a mejorar, es Santa Rosas, varias máxima para mañana sábado, 13 grados, 11 grados de mínima. Y para el domingo la máxima, bueno, mejora un poco más alta, 16 grados y una mínima de 11 grados. Las mínimas no están tan bajas, pero hace un frío. Hace frío, la verdad es que, hace frío. No sé, claro. Más sí, la lluvia. Además, se te mojas todos los pies, es complicado. Los 2 pies te mojas. Ahí todos. Está la combinación esa de bravo. Sí. Es así, la verdad que te la Hay que regalo. ponerse papel de diario, ¿viste? Claro, exactamente. Sí, bueno, la cuestión es que ese es el clima y el clima político acá en el Congreso de la Nación estuvo esta semana bastante caldeado con bueno, lo que se vio en las comisiones, lo que se vio en las internas. Finalmente no hubo una reunión puntual del bloque de La Libertad Avanza en el Salón Blanco, donde suelen encontrarse. Directamente se apeló a tomar resoluciones y bueno, finalmente decidieron la expulsión
expulsión de la diputada Lourdes Arrieta, que finalmente fue expulsión en realidad, ¿por qué? Por una cuestión de tiempos, o sea, porque la diputada se adelantó a mandarles la salida del bloque, pero ahí nos dicen que por cuestiones, por una cuestión de tiempo, lo que figura en los horarios de la hora de entrada de ambas notas, la que llegó antes fue la nota firmada por Gabriel Bornoroni y el resto del bloque. ¿Y en el Senado? Y en el Senado también tuvimos una expulsión No, te preguntaba porque se dio, bueno, de alguna manera, la expresión de la vicepresidenta en el sentido de marcar que ella no puede hacerse cargo de la expulsión del legislador Francisco Paultroni, sino que lo tiene que hacer el propio cuerpo. Por eso, en ese caso, no sé si habrá sido primero su pedido de conformación del monobloque o se volvió a emitir otra carta como para señalando que no forma parte más del conjunto de legisladores, senadores de la Libertad Avanza. A los efectos de la historia dirá que a los dos los echaron. A los dos los echaron. Bueno, algunos se los echaron y hicieron de alguna manera juego con eso, estuvieron pendientes y aceptaron y fueron, uno quizá con menos estruendo que el otro, pero de alguna manera, sí, cada uno de su lado, más Paultroni creo, asegurando que él sigue los ideales y principios de la Libertad Avanza, mientras que en el caso de Lourdes Arrieta, bueno, hay algunas declaraciones que parecen hacer un poco de ruido, con cuestiones que ella no manejaba o no conocía muy bien, como por ejemplo en lo que se refiere a la cuestión de los desaparecidos. Claro. Habrá que ver cómo evoluciona en ese sentido. Por lo pronto, por ejemplo, Arrieta no se incorpora a ningún otro bloque, queda dentro de su bloque FE. Algunas indicaban que podía llegar a vincularse con el MID. Desde el MID dijeron nosotros ahora que nos vengan a buscar, como nos fue a buscar el presidente Javier Milei porque los necesita. Y bueno, Paultroni, que ya dijo que va a votar en contra por lo menos de estas cuestiones que el gobierno quiere, que es el posicionamiento del hijo, con lo cual está bastante enfrentado, y la CIDE. Creo que en esas dos cuestiones va a votar en contra. Sí, y remarcando lógicamente, digo lógicamente por lo que hemos escuchado en varias declaraciones en medios de comunicación, su, no sé si decisión u opinión sobre Santiago Caputo, que básicamente es un asesor presidencial que va de la mano con Javier Milei en cualquier decisión o en programación de cualquier decisión presidencial. Y ante una postura tan rotunda en contra de la figura de Santiago Caputo, se entiende que, bueno, por parte de Paultroni dentro del bloque del Senado, en la Libertad Avanza, esto es una cuestión más que lógica para entender que ya no tenía que pertenecer a este bloque. Bueno, así que una semana muy intensa en materia de internas y, bueno, por lo pronto ya el oficialismo ha resuelto esas dos cuestiones que tenía pendientes. Pasamos ahora a los proyectos, hay muchas iniciativas, eso no para en ningún momento. Hay una de la que nos va a hablar Fabián y que tiene que ver con un proyecto del muy activo bloque socialista que integra el Encuentro Federal y en este caso contempla enfermedades nuevas. Creo que es nueva esta enfermedad. No es una enfermedad nueva, sino que se ha declarado una pandemia. La Organización Mundial de la Salud a principios de agosto declaró pandemia por la viruela símica del mono. La viruela símica por casos y una propagación del virus en la República del Congo. Esta situación pone de alguna manera en alerta, en este caso a Fein y a Paulón, quienes le plantean al gobierno nacional la necesidad de proveerse de los anticuerpos necesarios para que la sociedad pueda enfrentar esta nueva enfermedad. Una enfermedad que fundamentalmente ataca y hace mella en los sectores más vulnerables, que luego puede, por supuesto, expandirse. Como decíamos, vacuna contra la viruela símica. La Organización Mundial de la Salud declaró la alerta por la cantidad de casos en el Congo el pasado 14 de agosto. Y hasta el 10 de agosto fueron detectados 8 casos en la Argentina. Sí, pero... Y ya hay uno que es generado en el país. Endémico. Efectivamente, con lo cual la posibilidad de que esto crezca en volumen, sabemos que son virus que se replican muy rápidamente y la alerta está puesta en la inversión
en la inversión que debe hacer el gobierno nacional, sugieren los diputados, para que no sea una cuestión de Estado, en definitiva, no sea algo que nos afecte la vida cotidiana, como ya hemos sufrido durante el año 2020, algo de 2021 también con la pandemia pasada. Por eso sugieren entonces que se establezca la adquisición, distribución y aplicación de esta vacuna, que por supuesto se adquiera, se compre, se generen los recursos necesarios del presupuesto nacional para llevar adelante esta campaña. También que se le permita y se le autoriza, por supuesto, al que tiene que ejecutar esta materia, que es el Ministerio de Salud. Está encabezado por el doctor Mario Russo. Hay aquí un tema polémico que tiene que ver con lo que se viene ahora con el dengue. Hablamos de la viruela símica, podemos meter aquí también el dengue, sí, porque hay algunas advertencias de sectores ligados a justamente aquellos que investigan, que estudian, a todo lo que tiene que ver con los cuidados, que no habría una preocupación suficiente por parte del gobierno nacional para poder evitar lo que pueda venir con el dengue. Ya la hemos pasado durante este año, en el mes de marzo. Recuerdo las declaraciones de Adorni durante la conferencia de prensa diciendo que no era necesario vacunarse porque ya llegábamos tarde. Y ahora sería época de vacunarnos para la que viene. Sí, porque, pero sobre todo, Fabi, me parece que es algo muy importante señalar que esta época sería importante porque para darte la segunda dosis, que es la que te asegura la inmunidad o la protección, tienen que pasar 3 meses en el medio. Entonces, posiblemente para esta altura del año ya tendría que haber una vacunación de la primera dosis para darle el tiempo, porque imaginamos ya la época de diciembre, enero, es cuando empieza el calor y es donde empieza el mosquito. Y creo que lo que te referías es que apareció como una nueva camada de la Aedes aegypti que es 10 veces más resistente a los repelentes. Sí, sí, digamos que anteponiendo, digamos, las necesidades concretas de trabajar sobre algo que ya sabemos que va a pasar, yo lo tomo como un antecedente sobre otra cuestión que hay que prevenir y que pretendemos que no se expanda, que uno de los más importantes características de la salud pública de nuestro país es un calendario de vacunación muy importante, muy variado, que no está, digamos, igual de atendido en otras latitudes, en otros partidos, en otros países. Ha sido un proceso largo en el cual, y la verdad que dejarlo de lado, empezar a abandonar ciertas costumbres, no está bueno, no es sano para la salud pública. Y volviendo al caso de la viruela contra la viruela símica, entonces lo que plantean los diputados Esteban Paulón y Mónica Fein del Partido Socialista, que forman parte del Encuentro Federal, es establecer estrategias de vacunación, la forma en que se va a llevar adelante, en qué sectores, cuáles van a ser los ítems más involucrados en el despliegue de una campaña de estas características, identificar a las poblaciones que van a ser las más perjudicadas y generar, por supuesto, una gran campaña de publicidad para alertar sobre las cuestiones relativas a lo que tiene que ver una epidemia que, como la del mosquito Aedes aegypti, sabemos que, por ejemplo, no tenemos que tener el cacharro dado vuelta para que haya agua y se aloje y ahí puedan crearse las larvas. Por supuesto, además, un acceso equitativo para toda la población, con un monitoreo y articulación con todos los distritos y un abordaje integral, es decir, que no solamente se trabaje desde el punto de vista de la epidemia que pueda producir la viruela símica, sino también cuestiones ligadas a la educación y al contexto social, porque en definitiva de lo que se trata es de no quedarse clueco, de no caminar con una sola pata y poder asistir no solamente desde el punto de vista de salud, sino también con paliativos económicos a aquellos que están sufriendo o pueden sufrir y que pertenecen a los sectores más vulnerables, José. Ojalá que, bueno, entonces justamente avance esta iniciativa, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, a propósito de lo que vos decías, el hecho de que el tema de vacunas
estuvo muy resentido todo lo que era el calendario de vacunas en la época de pandemia, porque la gente alteró, por lo que dicen los especialistas, alteró todo lo que era la continuidad de la atención propia de atenerse a ese tipo de vacunación. Entonces, bueno, estas nuevas vacunas, veremos cuál es la decisión que se adopta con ese tema. Recuerdo, José y Fabi, que lo que hablaba recién como antecedente, como para vincularlo y relacionarlo con un tema de cercanía en el tiempo y que sucedió en una situación, no sé si similar porque el contagio tal vez es distinto, pero de todas maneras no tiene que dejarse su cuidado. Muchos diputados, inclusive hasta recuerdo que creo que había sido el diputado Moreno Valle que había presentado una iniciativa para que se incluya la vacuna contra el dengue en el calendario nacional. Claro. Y que sea, no recuerdo si lo planteaba como una cuestión gratuita o no, pero sí que se incluya dentro del calendario. Cuando se incluye dentro del calendario, por lo general viene vinculado a que sea una política de Estado y que toda la población tenga acceso a la misma, ¿no? Claro, y en definitiva, bueno, veremos entonces, la viruela símica lo que dicen es que la pueden confundir en algunos casos con varicela. Con varicela, sí, pero me parece que es mucho más grave desde el punto de vista de la afectación, se da en general en personas grandes, está asociada también a cuestiones relativas a las costumbres sexuales, no es solamente que pueda atacar en general, ataca a las personas mayores. Me parece que es una enfermedad que, bueno, trae consecuencias y está bueno poder conocer de anterioridad si el gobierno efectivamente va a hacer algún tipo de campaña preventiva. Y decías al principio, traías a colación esa presentación de un pedido de juicio político de la diputada Mónica Macha contra el ministro Mariano Cunio Libarona. Ayer también, no fue un pedido de juicio político, pero sí un pedido de sanción de parte de la bancada de La Libertad Avanza contra la diputada Carolina Gaylar. Por las expresiones en la Comisión de Derechos Humanos. Ahí fue. De libertades, porque creo que... le dijo un exabrupto a Nadia Márquez. A la diputada. Sí, entonces ellos le piden la suspensión en este caso como por inconducta en el ejercicio de sus funciones. Argumentan el artículo 66 de la Constitución Nacional. Yo dije, ¿pero qué tiene que ver la Constitución? Sí, tiene que ver. Me fijé y tiene que ver porque es aquella que dice que cada Cámara hará su reglamento y podrá con los 2/3 de los votos de los presentes corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones. O sea que es pertinente en este caso tenerlo en cuenta. O por lo menos el proyecto, veremos obviamente. Bueno, pero si contás los casi 99 diputados de Unión por la Patria, digamos que no va a prosperar. No va a prosperar. No va a prosperar, no tiene capacidad. Recordemos, ya que decís justamente, si alguien tiene capacidad de frenar vetos es Unión por la Patria, porque cualquier bancada necesita 85 voluntades. 87. Yo digo 85,6 a mi edad. Algunos hablan de 87. Yo voy al 85,6. Mirá que me metés en los decimales. Sí, por eso. Pero escuché por ahí que decían 87. Puede ser, pero porque a lo mejor... 259 es número primo. Que no se cuenta al presidente de la Cámara, que no va. Claro, 258, bueno. Claro, así que bueno, pero bueno, a propósito de eso viene a cuento de la cuestión de lo que se necesita para, si dijimos que hoy, a lo largo de esta tarde, va a salir el veto. El veto. El veto presidencial y la movilidad previsional, que se va a publicar el domingo a la noche. Así que... ¿Domingo o pueden publicarlo mañana? No, porque mañana. Ha pasado sábados que publican. No. Bueno, si vos lo decís... Ha pasado que lo si lo necesitan hacerlo, lo hacen. Bueno. Lo tomo. Sí, creo recordar, no recuerdo el tema, pero sí creo recordar lo que mencionas de un sábado. Sí, ¿qué ha pasado los sábados? Pero bueno, y eso entonces, la atención está puesta en ese tema, pero más atención todavía está puesta en la reunión de entonces de esta tarde, entre la que decía Fabián, la reunión del presidente de la Nación con Gabriel Bornoroni, Cristian Ritondo y Oscar Sago, que mucho dato en ese caso. El retorno de Oscar Sago a la Casa Rosada. Sí, el retorno de Oscar Sago
porque la salida de Lourdes Arrieta complicó de alguna manera también la situación del bloque. Claro. Está ahí cabeza y cabeza con el PRO, digamos, Claro. la cantidad de integrantes de cada uno. Y lo que sí anuncian desde La Libertad Avanza, que no va a haber más suspensiones ni expulsiones. O sea, Claro. las que estaban en danza, que eran la diputada Pagano y la diputada Bonacci, de hecho ellas firmaron el pedido de la salida de Lourdes Arrieta, ninguna de ellas se va a ver afectada. Por ahora no hay más novedades para este boletín, decían en la Casa Rosada, porque no pueden perder cada uno de los alfiles que tienen, le implica quedar a merced de las posturas, por ejemplo, en este caso lo están necesitando, los 3 votos del MID, ¿no? Claro, seguramente, en definitiva, recordemos entonces Lourdes Arrieta. Los que dicen los diputados de La Libertad Avanza son casos distintos. Ella traspasó un límite, que es el de ir a la justicia contra un compañero. Entonces dijeron, bueno, en el caso de la diputada Bonacci, dicen que un poco aclaró qué era, cuál había sido los dichos, y medio se probó. El tema era de que ella decía que no había ido a esa reunión en el penal de Ezeiza, que había ido sin saber a dónde, no le habían avisado. Y bueno, de alguna manera le da la razón, porque ni aparece en los chats que difundió después el domingo pasado Lourdes Arrieta, y tampoco aparecen las fotos, sobre todo. Sí, igual yo creo que el tema de la visita o no la visita está en un segundo plano en la discusión dentro de la Pero por lo menos Avanza. ella decía, por lo menos en cuanto a que ella se había molestado con sus compañeros, le había agarrado un poco con Beltrán Benedict, que era un poco el organizador del evento. Y también, bueno, en el caso de la diputada Pagano, que viene a cuento el hecho de que la situación quedó resentida un poco con el tema de cuando sucedió lo de la Comisión de Juicio Político. A propósito de lo que decías vos, justamente, de un pedido de juicio político ahí. Me parece que había habido también un pedido de juicio político durante esta semana en el caso de Eduardo Valdés contra la vicepresidenta, que además volvió a hablarse de esa interna hoy a la mañana con nuevas declaraciones de la diputada Lemoyne en contra de Villarruel, defendiendo a la ministra Patricia Bullrich. Ahí, igualmente, en el caso de Valdés fue creo que todavía no presentó nada. Él dijo que en todo caso era pasible de juicio político. Sí. A ver, está claro que cuando tenés los números contantes y sonantes para hacerlo, la mayoría que lo tiene y ve la oportunidad lo hace. Claro. Pero en este caso significaría un desgaste. Hay que ver cómo avanza esto de Cunio Libarona. Igual, yo creo que ahí hay también una cuestión de principios en cuanto al planteo de Mónica Macha, de plantar bandera y decirle, bueno, esta es legislación vigente, no puedo decir que no se puede seguir hablando de esa manera, no se puede sostener. De hecho, acaba de salir la pena para el asesino de Teruel, claro. Y en este caso por un transfemicidio, que ha sido cadena perpetua. Bueno, pero el mismo tema sigue tratándose y estando en la sociedad. El caso de los juicios políticos, siempre a nadie se le niega un pedido de juicio político, solamente con el gobierno anterior. 13 pedidos de juicio político tuvo Alberto Fernández, 6 pedidos de juicio político eran en la tabla de posiciones, era Aníbal Fernández, 3 pedidos de juicio político Cristina Kirchner, entre otros. Había para todos, pero no nos vamos a poner a repasar. Primero vamos a un breve corte y después seguimos con mucha más información en plenario.
En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Y seguimos con plenario y en la continuidad informativa vamos ahora a la provincia de Buenos Aires. Y estamos acá en contacto con Chivilcoy, entiendo, con el diputado Eduardo Falcone. ¿Cómo le va, diputado? José Di Mauro lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Di Mauro? Soy de Chivilcoy, pero estoy en Capital en este momento. En Capital. Ah, bueno. Pero bueno, el corazón está allá siempre, ¿no, diputado? Sí, soy de Chivilcoy, fui electo por la provincia, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Muy bien, diputado. Bueno, la pregunta obvia, usted es integrante del bloque del Movimiento de Integración y Desarrollo, que es una decisión de La Libertad Avanza. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con alguna reflexión respecto de esta crisis interna que se ha dado en el que era su anterior bloque. Bueno, sí, es como usted dice, en realidad nosotros somos un bloque aliado a La Libertad Avanza, fuimos elegidos por La Libertad Avanza, y la información que tenemos es la información periodística, pues no estamos dentro de ese bloque, pero la verdad que es bastante preocupante la situación. Creo que hay que reflexionar un poco, no solamente por la última crisis, sino porque tenemos que sumar músculo político para defender las políticas del presidente. Bueno, hoy el presidente nos convocó al bloque del MIDIA y al del PRO a Casa Rosada, así que yo supongo que se va a tratar de hablar en ese sentido, de cómo coordinar las fuerzas políticas. Pero bueno, para no escapar de la pregunta, me parece que hoy por hoy tenemos que mirar para adelante. El viernes pasado se reglamentó el RIGI, que puede ser algo fundamental para el desarrollo de los próximos 30 años, y la discusión que terminó con la expulsión o el retiro de la diputada Arrieta está vinculada con una visita al penal de Seiza por un tema que los argentinos ya superamos hace 4 décadas democráticamente. Así que me parece que la agenda es para adelante, no para atrás. Así que es innecesario toda esta situación que se está viviendo, y esto no recién empieza esa discusión, porque se está tratando en una comisión la evaluación de la conducta de los diputados, tanto los que visitaron Ezeiza, y también parece que hay una lista de 13 diputados que ya estaban preparando eso antes de la visita propiamente dicha. Todo esto empezó en febrero, marzo. Nosotros estábamos en el bloque en ese momento y la verdad que no teníamos ni idea de lo que estaban haciendo estos diputados. Así que lo que le puedo garantizar es que no estaba enterado ni Oscar Sago como presidente del bloque. En las reuniones que tuvimos con el presidente jamás estuvo en la agenda de él tratar de discutir este tema de los genocidios. Así que es un tema totalmente evitable. ¿Qué tal, Eduardo Falcone? Fabián Waldman, aquí desde el piso. Consultarte por 2 cuestiones, 2 definiciones dio hoy el gobernador Axel Kicillof. Hablamos de la provincia de Buenos Aires. Dijo, tienen que terminar las obras comprometidas en todas las provincias argentinas. No vamos a ser cómplices de estas políticas. Y por otro lado, señaló, no nos vamos a someter a este programa de disolución nacional. Teniendo en cuenta que, bueno, es el mandatario de tu distrito, algún tipo de reflexión sobre estas 2 definiciones del gobernador. Bueno, en primer lugar, te digo que no es ninguna sorpresa, soy opositor, digamos, al gobernador Kicillof, pero no escuché eso que vos decís, pero lo que te digo es lo siguiente.
El gobernador tiene como ministro de Infraestructura al señor Catopodis, que era el ministro de Infraestructura de la Nación en los 4 años del gobierno de Alberto Fernández. Y por Chivilcoy pasa una ruta, que es la Ruta 5, que estamos esperando que hagan la autovía desde Mercedes hasta Santa Rosa. Bueno, el señor Catopodis hizo una licitación para hacer 20 kilómetros de autovía entre Mercedes y Suipacha. O sea, 20 kilómetros, el tipo la licitación prevé que se haga en 3 años, o sea, 20 kilómetros en 3 años, y no hicieron ni 1 kilómetro. Imagínate que en 40 años el Estado hizo 40 kilómetros entre Buenos Aires y Mercedes, y hasta Santa Rosa son 600 kilómetros, o sea que necesitaríamos ese ritmo 6 siglos hasta llegar hasta Santa Rosa. Así que yo lo que le diría a Kicillof, que le diga a Catopodis qué es lo que hizo él cuando estuvo en el Ministerio de Infraestructura, que no hizo ni 1 kilómetro de las rutas de la autovía que pasa por la Ruta 5. Diputado Falcone, ¿cómo le va? Gonzalo Solabarrieta aquí desde el piso lo saluda. Hay una comisión que ya está programada, a la cual usted pertenece. Son 2 en realidad, porque es Derechos Humanos y Garantías y también Relaciones Exteriores y Culto. Tengo entendido que usted participa en Derechos Humanos y Garantías, Sí. en donde van a recibir a 2 testimonios que, bueno, son argentinos y que estuvieron parados, estuvieron secuestrados en la Franja de Gaza después de un ataque contra el Estado de Israel. ¿Va a asistir a esta reunión? ¿Puede contarnos algunos detalles respecto a esta reunión que está programada para el próximo 10 de septiembre? O sea, voy a concurrir, pero no conozco los detalles. En la agenda de la presidenta de la comisión está a tratar todos los temas vinculados a derechos humanos, no solamente los que estaban ponerle en el tapete durante los años anteriores. O sea, hemos recibido testimonios tanto de gente que tuvo problemas durante la pandemia, presos o muertos durante la pandemia por excesos policiales, como también hemos atendido gente que ha tenido otro tipo de violación a los derechos humanos. Sí, sí. Gente que vino de Venezuela a contar lo que pasaba allá. Así que bueno, no sé este tema que van a tratar ahora, pero bueno, hace relativamente poco tuvimos una reunión ahí que organizó la Cámara, donde vinieron representantes de la Embajada de Israel y mostraron un documental de los excesos que hubo ahí cuando invadieron la Franja de Gaza. Así que la verdad que es tremendo, pero bueno, para responder la pregunta, no sé, no tengo detalles de esa reunión, pero voy a ir. Diputado, volviendo a la reunión de esta tarde en la Casa Rosada, y bueno, va a estar Oscar Zago, el jefe de su bloque, Cristian Ritondo, se va a volver a hablar del tema probablemente sobre interbloques. A propósito de esto, ustedes con el bloque MID, ¿qué están más cercano en este momento de la posibilidad de hacer un interbloque con La Libertad Avanza o directamente con el PRO? Bueno, usted sabe que cuando nosotros nos fuimos de La Libertad Avanza, firmamos un documento al presidente de la Cámara diciendo que teníamos que hacer un interbloque todos los partidos que conformábamos La Libertad Avanza y los que apoyan las políticas del presidente. Cuando nosotros estábamos en el bloque, el presidente también nos pidió avanzar en una alianza legislativa con el PRO. Después la salida de Oscar del bloque, yo creo que puede haber estado también influenciada por eso, porque había muchos diputados del bloque de La Libertad Avanza que no tenían mucho entusiasmo en eso, pero nosotros como MID propiciamos un interbloque MID, La Libertad Avanza y PRO, o mejor dicho, para ser humildes, La Libertad Avanza, el PRO y el MID. Así que trabajamos para eso y para ampliar inclusive a otros diputados nacionales, porque nosotros vamos a tener que aprobar muchas leyes muy importantes, se viene el presupuesto nacional, así que creo que hay que construir para hacer una alianza más con todos los sectores. Están los... No podría decir que tenga una preferencia. Obviamente Oscar tiene una amistad con Cristian de hace mucho tiempo, pero una amistad personal, pero la cuestión es política, que nosotros tenemos que aprobar el presupuesto. El bloque de La Libertad Avanza quedó reducido en una diputada, que
bueno, no sé cómo va a votar, pero ella dice que va a votar las políticas del presidente, nosotros también, el PRO también, pero creo que hay que coordinar esto y no incentivar peleas, hay peleas internas, inclusive contra la vicepresidenta, entre diputados propios del propio grupo. La verdad es que hay que sumar músculo y no restar. ¿Están los votos para que en caso de que regrese el proyecto de movilidad previsional no alcance los 2/3 partes? Que bueno, no lo sé. El poroteo fino, me refiero, Eduardo. Claro, no, todavía no hicimos eso. Creo que inclusive puede ser que se trate hoy a la tarde. No hicimos ese poroteo. Ya te digo, la verdad que estoy más ocupado en el desarrollo de la Argentina, en el RIGI, en conseguir inversiones, que en estas cuestiones. Creo que es una cuestión política, también hay que ver cómo se concretan las alianzas. Hay muchas cuestiones que están intervinculadas en este momento. Se está negociando la cuestión del juez Lijo en el Congreso. Se dice que hay negociaciones inclusive entre el gobierno y el peronismo. O sea, está fluida la cosa, así que va a estar todo, creo yo, de algún modo vinculado. Perfecto, diputado, le agradecemos mucho su participación en plenario y le deseamos un buen fin de semana. Ok, bueno, un buen fin de semana para ustedes también. Saludos a los muchachos que te acompañan. Abrazo. Gracias, diputado. Era el diputado Eduardo Falcone, bueno, haciendo todo un paneo de la situación interna. Él es uno de los protagonistas de uno de los bloques que ahora ha pasado en el primer cartel porque, bueno, son necesarios los votos. Son necesarios, son todos. Y esos son 3. O sea, ¿sabés lo que son 3 votos? 3 votos. Por 3 votos. 3 empanadas. Por 3 votos estuvo penando los 4 años Alberto Fernández. Claro. Durante toda su gestión. Le faltaban solamente 3 y no podía hacer demasiado con eso. Sin eso. Vamos ahora a pasar a un proyecto o 4 proyectos de los que nos había hablado al principio Gonzalo, ¿no? El grooming. Sí, José, ¿por qué? ¿Por qué traje los 4? Porque me parecía democráticamente correcto que ante la presentación de la diputada Sotolano del PRO y de la diputada Brauer de Koenig de la Unión Cívica Radical, que recientemente presentaron sus iniciativas respecto a la modificación del actual Código Penal, sobre todo puntualmente en el artículo 131, durante el año 2024... estuvieron trabajando mucho desde el bloque del PRO también en distintas iniciativas respecto a las penas de prisión, que es lo que estamos viendo aquí en pantalla. Hablamos de la modificación del artículo 131 y en este caso 4 proyectos fueron los presentados este año para modificar este artículo, que lo que habla justamente sobre la definición para dar a cuenta las penas de prisión respecto a delitos sobre grooming. En lo que va del año entonces fueron 4 los proyectos presentados. Vamos a ir a la siguiente placa para ver cuáles son esos proyectos. Bueno, uno lo presentó la diputada Sotolano, María Sotolano del PRO, que fue creo que el proyecto más reciente junto con el de la diputada Gabriela Brauer de Koenig. Y anteriormente habían presentado sus iniciativas Martín Maquieira del PRO y luego Florencia de Sensi del PRO también. Aquí vamos a empezar a puntualizar justamente los proyectos de ambos diputados que acabo de mencionar y que pertenecen al bloque del PRO. ¿Por qué lo separo de la diputada Sotolano? Porque la diputada Sotolano lo presentó sola, el proyecto no tiene hasta el momento cofirmantes, es decir que las iniciativas tanto de Maquieira como de Florencia de Sensi del PRO son más una propuesta que está compuesta por el acompañamiento de legisladores de su bloque. Martín Maquieira lo había presentado un poco más cercano a principio de año y luego Florencia de Sensi presenta su iniciativa y Maquieira aporta su firma también al proyecto de Florencia de Sensi. Por lo cual digo, es un proyecto del PRO que está mejorado con modificaciones. Bueno, ante la consulta del propio Maquieira me cuenta que son 2 iniciativas diferentes, pero que tienen muchos puntos en común, que tiene alguna diferenciación respecto a las sanciones para la prisión, para la condena por sobre todas las cosas, lo cual no quita que pueda tener justamente un texto en común.
Dicho esto, vamos a empezar a unificarlos a los dos, básicamente, para ver las propuestas puntuales. Me guié del proyecto de la diputada Florencia de Sensi. Pero antes tenemos que ver actualmente qué dice el artículo 131. Justamente lo que marca es prisión de 6 meses a 4 años como máximo para aquellas personas que por comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier tecnología contactare a una persona menor de edad por delito, para delito contra la integridad sexual de una persona menor de edad. Esto es el texto básico del artículo 131. Ahora vamos a ir a desarrollar justamente lo que decíamos recién. El diputado Maqueira apoyó la iniciativa de la diputada de Sensi, ambos del PRO, y fue apoyado por varios legisladores de su bloque, lo cual obviamente puede ser un proyecto con algunas modificaciones o diferencias, pero se entiende que es un proyecto más unificado directamente del bloque. En la siguiente placa vamos a empezar a ver qué es lo que se modifica de un texto que parece entender algo en su definición que se entiende a simple vista. Bueno, el tema es que aquí le modifica los propósitos por los cuales una persona manipula, por así decirlo, la integridad sexual, pero otras cosas también en personas menores de edad. No solamente la integridad sexual, sino que le agrega, por ejemplo, mantener conversaciones, señales o escritos de contenido sexual, algo que no está contemplado o aclarado con perfección dentro del texto. Enviar o pedir imágenes, sonidos o videos con contenido sexual, justamente, algo que se entiende en la práctica del grooming, lamentable y tristemente hoy es común, no solamente lo que signifique la integridad sexual. También en la siguiente placa lo podemos ver: proponer o aceptar directamente un encuentro personal con fines sexuales, que aquí ya sería, entiendo que dentro del grooming son creo que 5 etapas, esta es la última, la del encuentro sexual, o el segundo o el anteúltimo, porque después obviamente está lo que sería ya el contacto físico, justamente a lo que va a estar el actual artículo, que es la integridad sexual, pero este sería uno de los últimos pasos, no el encuentro sexual, lo más lamentable y repudiable y sancionable de este tipo de actos. Respecto a las penas de prisión, aquí empieza una de las primeras modificaciones a lo que actualmente dice el artículo 131 del Código Penal de la República Argentina. 1 a 5 años de prisión si estas acciones que acabamos de mencionar se realizan con una persona menor a los 13 años. ¿Sí? El proyecto básico, si es menor de edad, o sea, tiene menos de 18 años, bueno, de 6 a 4 años. Si es menor de 13 años, de 1 a 5 años. Quedan exentas de responsabilidad criminal, vemos en la siguiente placa, si no media engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier intimidación, coerción o aprovechamiento de una clara situación de vulnerabilidad. Esta es la aclaración que se hace porque tiene que tener sus especificaciones, obviamente, el texto. Ese es el proyecto de Maqueira. Ese es el proyecto de Florencia de Sensi, que acompaña a Maqueira y que tiene muchas similitudes con el del diputado Maqueira y que acompaña a los diputados del PRO. Ahora vamos a pasar al de Gabriela Brauer de Koning, que es de la Unión Cívica Radical, que es otro proyecto que fue presentado hace muy poco y que lo que agrega es, en el texto original, lo que podría ser una vulnerabilidad a la capacidad de consentir prácticas sexuales no físicas, más genérico. Eleva las penas de prisión de 2 a 6 años si esa persona vulnerada o perpetrada es menor de 16 años. De 3 años y 6 meses a 8 años, que sería la pena máxima, si es menor de 16 años y mediare chantaje, extorsión, amenazas o coacciones que atemoricen o dañen su integridad sexual. Ahí ya pasa un poquito más técnico y agregados. Y el proyecto de la diputada Sotolano, que es uno de los más recientes, que es del PRO, pero que no tiene el acompañamiento de ningún diputado por el momento y que lleva solamente su firma, le agregan la definición: aprovechándose de su inmadurez sexual y cuando mediare el engaño o aprovechamiento de una relación de poder. Y además
En las últimas 2 placas vamos a ver lo más técnico. Si mantiene conversaciones de índole sexual, requerimiento de actividades sexuales explícitas o actos con connotación sexual, solicitud de imágenes o encuentros de carácter sexual, y en la última placa incrementa penas, aquí mucho más rigurosa, Sí. 8 años de mínima si la persona perpetrada es menor de 13 años. Estas son las iniciativas que entiendo, José, y por lo que me contaba el diputado Maquieira, actualmente en las comisiones que tendría que pasar este tipo de proyectos, hay un tema muy importante, que es el régimen penal juvenil, que es lo que hoy en día es el principal proyecto que seguramente salga adelante en cuanto a su aprobación o su tratamiento más próximo. Este tema no está en agenda próxima por esta cuestión, también se viene el presupuesto, pero atentos porque es un tema que me da la impresión no va a tardar mucho más en llegar a las comisiones, y creo que si más o menos prestamos atención a lo que pide cada una de las iniciativas en su texto, posiblemente haya muchas coincidencias y se tengan que poner de acuerdo para este tema, que es muy importante, José, y que lamentablemente pasa no solamente en la Argentina, sino a lo largo del mundo. Seguro que es importante, es una ley. Esto ya tiene una ley, la ley que alcanza el delito de grooming, es la 26.904, y que tiene de 11 años a cumplir de vigencia. Pero lo bueno es que, bueno, todo esto se vaya aplicando modificaciones, claro, justamente porque el delito va mutando, se va agravando y va mostrando. Yo recuerdo del año pasado, cuando se cumplieron 10 años de su sanción, fue en noviembre de 2013 cuando se la sancionó, se hacía un balance de lo que era la aplicación de esa ley y era bastante positivo los resultados. Sí, creo que se hizo un acto en el centro, en el Palacio Libertad. El CCK. Sí, en la cúpula se hizo ahí. Fue importante el acto, claro, ese, porque era una política de Estado que se viene manteniendo, ¿no? Y esto lo que va a permitir es, de alguna manera, mejorarla y avanzar, como vos decís, porque las redes, lo que significa el daño a través del acoso en todo lo internet y en los medios masivos de comunicación está a la orden del día, y bueno, lo vivimos estos días, ¿no? La persecución, claro, la captura de los hermanos Kix, así que claro, creo que es importante. Es que no solamente agrava las penas, sino que parte ya de la sanción de prisión si se puede comprobar que la persona que está detrás del perfil es la misma, o si se encuentra justamente a esta persona, ya tiene un accionar de lo que puede ser el pedido, por ejemplo, de un material sexual, tanto del envío como del pedido. Claro. Entonces ya se intenta involucrar esta figura. Claro. No solamente lo que sería ya un encuentro, ya por ejemplo una violación o el aprovechamiento físico de una persona hacia un menor de edad, sino además también los pedidos que se hacen dentro de los chats, de las conversaciones, José. Muy bien, muy buen informe, Gonzalo, porque reunimos todas las diferencias que hay y exacto, bueno, será bienvenido esas modificaciones que vayan a avanzar. Ahora breve pausa y después seguimos con la tercera parte de este plenario. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.
diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Prevenir dengue, zika y chikungunya. Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Y seguimos con plenario y decíamos que esta semana fue muy, pasó de todo, hubo mucha intensidad. La semana que viene también va a haber mucha actividad y va a producirse el miércoles que viene la presencia del jefe de gabinete de ministros, la primera presentación del jefe de gabinete
Guillermo Francos. Sí, tenemos ya la cantidad de preguntas también. ¿Sí? ¿Cuántos? Sí, creo que eran 2.135 de las 3.000 que... 3.300, ¿no? Las respuestas. Sí, de las que habían planteado. Están tranquilos en el Ministerio de la Jefatura de Gabinete. Piensan que va a pasar, no del taquito, pero 2.135 preguntas, no del taquito, pero consideran que tiene la ubicuidad necesaria como poder afrontar de manera más o menos tranquila una sesión que seguramente tendrá de las suyas en cuanto a repreguntas en el contexto, bueno, lo que viene sucediendo a lo largo de estas semanas. No estará ausente ni la visita a la cárcel de Ezeiza. Se conoció el video, no sé si lo vieron, de los diputados ingresando. Es muy extraño el video porque los diputados ingresan sin pasar por el detector de metales. Claro. Los dejan pasar ahí, seguramente alguna cabeza del servicio penitenciario va a rodar, al margen de quién filtró el video para que se vea, ¿no? Más por eso que por otra. Que eso es otra cuestión. Sí. Y también, por supuesto, lo que sucedió esta semana. Bueno, ayer inclusive, no sé si escucharon al ministro Petri a la mañana. Pasó desapercibido el audio. Un audio, bueno, que antes de ayer Chile denunció que Casas Argentinos habían surcado el cielo trasandino. Sí. Hubo un reclamo de la ministra de Defensa. Petri lo desestimó, pero de una forma extraña, diciendo, le vamos a prestar los radares del INDAP para que puedan localizar por dónde surcan los aviones argentinos. Sí, bueno, veremos. José, perdón, vale una aclaración respecto a lo que decía Fabi, porque si las preguntas son 3.300 y después se reducen es porque lo que hacen es un achique, entendiendo que hay preguntas reiteradas. Sí, esa es la consigna. Porque si no era como que quedaba... Siempre pasa eso. Son tantas que capaz que, no sé, hoy pensaba, no en voz alta, digo, capaz que alguien del PRO le pregunta por el presupuesto universario y alguien de la Unión Cívica Radical le pregunta lo mismo. ¿Para qué poner las dos? La reducción a una. Y así puede haber muchas, ¿no? Seguro que así será. Bueno, y entonces Guillermo Franco fue diputado nacional, así que tiene la cintura política seguramente y estuvo un montón de veces ya durante esta gestión acá en el Congreso, así que tiene la cintura. Era diputado. Renunció por hastío moral. Hastío político. Se había cansado y bien que hizo en ese momento, pero bueno, se retiró. Pero bueno, veamos entonces lo que... te iba a preguntar porque nos traes ahora una historia... Claro, digo yo, vamos a remontarnos entonces también a 30 años atrás, porque en realidad con el devenir de la actividad, toda la información que hubo toda esta semana, bueno, se nos quedó un poco relegado el tema de que el fin de semana pasado se cumplieron 30 años nada menos que de la reforma constitucional, la última reforma constitucional. Entonces queríamos hacer un repaso ahora, hoy que tenemos un poco más de tiempo, los viernes son más de reflexión y más de hacer historia que tanto nos gusta a nosotros y volver para atrás. Me parece que está bueno eso de recordar los 10 años de la ley de grooming, los 30 años de la Constitución, o sea, hacer referencia, hincapié en esos hechos. Sí, además porque permite hacer un balance, observar qué se cumplió, qué se llevó a la práctica, qué no se hizo, me parece. Totalmente. Entonces, bueno, para verlo, ustedes saben que esta fue la 7ª reforma constitucional que se hizo en la Argentina. Vamos a remontarnos entonces en el tiempo. Recordemos, la Constitución se sancionó por primera vez en 1853, justamente, y la primera reforma se hizo ahí nomás, a los 7 años se hizo en 1860, entre dos batallas, se hizo entre la batalla de Cepeda y la batalla de Pavón, porque esto era, estamos hablando del siglo antepasado, así que las cosas se diferían de esa manera, o esas batallas que había, las guerras civiles, generaban, bueno, efectos institucionales, claramente. En 1852, recordemos, fue la batalla de Caseros, entonces que algún efecto tuvo. 1853 entonces es la reforma de la creación de la Constitución Nacional, la primera Constitución. En 1860 entonces, entre la batalla de Cepeda y la batalla de Pavón es cuando se hace esa Constitución. La batalla de Cepeda fue ganada por los federales
y en esa ocasión que había ocasionado la caída del directorio y la disolución del Congreso de la Nación. Ya había en la primera disolución del Congreso. En Pavón, en cambio, esa batalla se produce en el contexto de la guerra de la Confederación Argentina contra el Estado de Buenos Aires. Entonces, ¿qué es lo que genera eso? La reforma constitucional, la integración de Buenos Aires como provincia de la República Argentina. Después pasamos a la reforma de 1866, o sea, en ese entonces estaba todo en ebullición, entonces se produce una nueva reforma de la Constitución, una reforma que modifica las constituciones de 1853 y la de 1860. Se hace en tiempos de Bartolomé Mitre, era presidente de la Nación por entonces, una reforma de gran importancia que, adivinen qué es lo que restablece, los impuestos a las exportaciones, o sea que las retenciones. Si las restablece es porque ya existían de antes, o sea que Argentina es un bucle. O sea, estamos siempre dando vueltas sobre el mismo tema. ¿Por qué las restablece? En realidad, no es que se las había sacado otro, sino que establecía la Constitución, establecía una suspensión para el 31 de diciembre de 1866. Tan interesados estaban en que eso se modificara. Y el Congreso, esas cosas no se hacían por el Congreso, se hacían por la Carta Magna. Entonces, teniendo en cuenta que históricamente fue una de las fuentes más importantes de ingreso al Estado, se hace una modificación. Y en esa reforma se establece la facultad de establecer impuestos a las exportaciones, le correspondía al Congreso de la Nación. Entonces, eso se deja claro desde entonces. En 1898 tenemos otra modificación de la Constitución, se modifican las de 1853 y la de 1860. Tiempos de Uriburu, era presidente, muy influenciado por el líder del Partido Autonomista, que era Julio Argentino Roca. Asume poco después Roca, amplía mucho el Estado y permite la creación de a través de esa nueva constitución de 1898, la creación de tres ministerios adicionales que se sumaban a los 5 que ya existían, entre ellos el de Obras Públicas. Y se reduce la Cámara de Diputados en esa reforma de 1898. Aumenta la cantidad de habitantes que debían tenerse en cuenta para calcular los miembros totales. Después pasamos a la reforma de 1949, que es más recordada en el tiempo, siempre se referencia porque es la que se hace en tiempos de Perón. Perón estaba gobernando, se modifica la Constitución Argentina de 1853 directamente, no las modificaciones posteriores, sino Perón gobernó, recordemos, 1946 a 1952, él hace la reforma en 1949, o sea, le faltaba bastante tiempo. Entonces, entre otras cosas, les cuento las modificaciones que se hace. Le da jerarquía jurídica incorpora los derechos humanos de segunda generación, que cuáles eran laborales y sociales. La igualdad jurídica del hombre y la mujer, eso estaba inscripto en un constitucionalismo social que se estaba dando en todo el mundo en ese entonces. Incorporan los derechos de la niñez y la ancianidad, la autonomía universitaria la incorpora en esa reforma constitucional que hace Perón y que hace la verdadera intención de esta, como suele suceder en estas cosas. La intención era la elección directa del presidente y el vice y la posibilidad de reelección. Entonces, que era lo que estaba vedado para Perón, y sabiendo que en 1942 se iba a tener que ir a la casa, entonces modificó la Constitución. Pasamos entonces a la de Pasamos a la de 1957 y ya, bueno, son tiempos de las reformas constitucionales que se hacen en tiempos de golpe de Estado. En ese gobierno estaba gobernando la Revolución Libertadora. La reforma, ¿qué es lo que hace? Convalida lo que había derogado la proclama militar de las reformas constitucionales de 1949.
e incorpora a la Constitución Nacional un artículo nuevo conocido como el 14 bis, referido a los derechos del trabajo. Eso lo hace la Revolución Libertadora, pero entonces, bueno, lo hace directamente, invalida eso, no hay constituyente, no hay nada de eso, sino que invalida la reforma de Perón y vuelve a la de 1853. Saltamos en el tiempo, va cerca, por lo menos acá yo ya había nacido. 1972, vos también, Fabián, vos no estabas ni en los planes. Ni en los planes. 1972, eso ya no es definido como una reforma constitucional, sino es un estatuto temporario y que la hacen la Junta de los Comandantes, tiempo de Alejandro Agustín Lanusse, era el presidente de la Nación. Hacen un estatuto fundamental y eran, solamente lo busqué hoy, justamente, eran 5 artículos nada más, pero cada artículo tenía, modificamos tal artículo de la Constitución. Eran los condicionantes que querían poner para justamente volver a la democracia. Claro. La modificación. Exacto. De eso, con ese número y cantidad de, digamos, de articulados para generar el conflicto una vez que vuelva a algún partido político, como sucedió en este caso con Cámpora y Solana Lima en 1 de marzo de 1873. Claro. Eran 5 artículos que modificaban 5 artículos de la Constitución Nacional. Y entre otras reformas, pasamos un rápido repaso, la elección presidencial establecía que la elección presidencial de la fórmula ganadora debe obtener la mayoría absoluta de los votos válidos emitidos. Era una constitución un poco amañada, de modo tal que no ganara el peronismo de nuevo. O sea, hacer todo lo posible para que no ganara. Estamos hablando de 1972, las elecciones fueron al año siguiente. El estatuto no establecía, establecía, por ejemplo, reglamentaba la elección presidencial y de senadores, estableciendo además el balotaje, otra chance de que no ganara el peronismo. Justamente. Reducción del mandato del presidente a 4 años, el vicepresidente y senadores, todos a 4 años los pasaban. La reelección del presidente por una vez, establecía reelección indefinida de diputados y senadores, elección directa del presidente, vicepresidente, diputados y senadores. Fíjense eso, esta claro, yo no porque después lo que pasa es que la elección es a través del colegio electoral. Claro, lo que sucede. La de 1853. No, la de Cámpora y Solano Lima también, hasta a través, la tiene que refrendar, igual que la de Alfonsín, la tiene que refrendar No, es voto directo. Es voto directo la de Cámpora. Después, Cámpora lo que hace es derogar este estatuto y pasa, y la de Perón. La de Perón es. Ok. Pero establece la creación de un tercer senador. Eso que se inventó, no era ningún invento, para 1994, se establece ya en el estatuto de Lanusse. Que después se anula. Claro, y otra serie de medidas que se implementaron por ese entonces, pero pasamos entonces a la reforma más reciente, la última, que acá ya había nacido, José. 1994 ya habías nacido, pero claro, ¿cuántos años tenías? Nada, meses. Claro. Es raro. Justo 30 años, por eso. Está muy bien. Y bueno, entonces, vamos entonces, 1994, recordemos un poco, le damos un poco de contexto a lo que fue esa elección. Hay un pacto de Olivos, porque en definitiva lo que quería hacer, muchos le reprochan a Alfonsín haber cedido y a conceder la reforma constitucional, pero Alfonsín, que estaba un paso más adelantado que el resto, sabía que los 2/3 los iba a conseguir Carlos Menem, iba a hacer la reforma que él quisiera, entonces en última instancia mejor hacerlo por las buenas, negociarlo, y ese fue el Pacto de Olivos que se estableció a fines de 1993. Ahí ya no habías nacido, ¿sí? No, no habías nacido. Y entonces, viendo todo el contexto, es una de las características de esta Constitución de 1994 es la legalidad y legitimidad indiscutida que tuvo esta reforma, porque no se hizo durante gobiernos militares. Dicho sea de paso, agrego, porque una duda, en gobiernos militares, ¿cómo hacían las reformas? Porque digo, ¿llamadas a votar? No, en el gobierno militar lo que tenías era la Comisión de Asesoramiento Legislativo. No, pero llamar, por ejemplo, yo no lo sabía, en 1957 llaman a votar. Bueno, está bien, porque cuando gana Frondizi, digamos.
Claro, pero lo hace una dictadura esa Sí, votación. también llamó Lanuse para que se hagan las elecciones. Y ganó el voto en blanco en esa elección Claro, de constituyentes, ¿no? Claro. 24,3, la Unión Cívica Radical del Pueblo 24,2, la UCRI 21,23 y hay un montón Claro, de más. porque el peronismo llamó a votar en blanco. Claro, el peronismo era el ganador moral de esa elección. Todos los sectores ideológicos de distintos extremos del arco político formaron parte de esta reforma de 1994. Entonces la juran todos, además. Esta es una reforma que juran todos los constituyentes, pero también el presidente de la Nación, los presidentes de las dos cámaras y el presidente de la Corte Suprema de Justicia también. O sea, era darle un marco institucional total. Se vota la declaración de necesidad de una reforma. Eso es lo primero que se hace para hacer una reforma constitucional, digo, para si alguna vez vuelve a haber. Se hace en base a un núcleo de coincidencias básicas que establece, de ahí surge la ley 24.309. Se votó hacia fines porque había que tener prisa, porque el mandato de Menem terminaba en 1995, entonces había que acelerar todos los tiempos. En diciembre se termina votando y se aprueba por la reforma en la Cámara de Diputados el 22 de diciembre de 1993 por 191 votos contra 59 y el 29 de diciembre en el Senado se convierte en ley por 32 votos contra 16. Estamos hablando de un Senado de 48 personas, no de 72, como tiene a partir de la institución del tercer senador. En el boletín oficial saldría publicada finalmente el 23 de agosto de 1994 la Carta Magna que sancionan los constitucionales. Es una Carta Magna que tiene 129 artículos y 17 cláusulas transitorias, que algunas se cumplieron, otras no se cumplieron. Ahora vamos a hacer un repaso de algunas de las cosas que tienen. Por ejemplo, los elementos más centrales de la Constitución Nacional. Vamos a otra placa. Yo creo que me adelanté a las placas igualmente, pero bueno, ese detalle es importante. La elección de constituyentes se hizo el 10 de abril de 1994 y veamos para ver cómo fue la composición, porque para hacer una reforma constitucional hay que elegir quiénes son los constituyentes. El 38,5 fue el PJ, o sea, la UCR bien lejos del resto. O sea, ahí ya te dan la visión de Alfonsín. O sea, él ya veía que iba camino a los 2 tercios Carlos Menem para tenerlos. Entonces, la UCR saca 19,74%. Y terceros coinciden 2 partidos nuevos, que era el Frente Grande de Chacho Álvarez, ¿se acuerdan? De 13%, y el Modín de Aldo Rico, 13% también en esa elección constituyente. O sea, Aldo Rico fue constituyente también de esa reforma histórica. Y ahora sí pasamos entonces a los elementos centrales de la Constitución, cuáles fueron parte de ese núcleo de coincidencias básicas. Lo veremos en la próxima placa, probablemente. Creo que es eso sí, que bueno, decíamos que se publicó en ese momento, el 23 de agosto de 1994, 129 artículos, 17 cláusulas transitorias, y ahora sí vamos a detallar cuáles eran los elementos que tenía. Fortalecimiento del régimen federal y de la autonomía, eso es lo que instituye la nueva Constitución, la Constitución vigente. Acortamiento de mandato presidencial. Se pasa de 6 a 4 años. La elección directa y popular, que es lo que suprime, como decía Fabián, suprime los colegios electorales provinciales y la reelección por un periodo también. Establece también la nueva Constitución, por supuesto, la segunda vuelta, una segunda vuelta de estilo argentino, con no 50% más 1, sino 45% o 40 con 10 de diferencia. Es correcto, así es. La elección del senador. El senador, ahí se reducen los mandatos de los senadores. Esto es un dato que yo no me acordaba. Eran de 9 a 6. De 9 a 6 sí. Se reducen. Y se crea 3 miembros por provincia
es el senador por la minoría y eso es uno de los pedidos de Alfonsín, que más puntuales de Alfonsín, porque él sabía que si de no, esa manera iba a tener el senador. A él mismo le había tocado lidiar con un Senado muy adverso porque era muy claramente mucha presencia peronista, mucha presencia peronista. Se crea la jefatura de gabinete también, se lo crea como una suerte de primer ministro, una suerte de sabiendo que dándole cierto, erróneamente seguramente, pero tratando de darle un tono parlamentarista a esta gestión. La elección de jefe de gobierno de la ciudad, también la autonomía, también concede la con todas las complicaciones y todas las vericuetas que ha tenido hasta el momento de hoy, la ley Cafiero, todo lo que ha significado darle, en definitiva se está discutiendo ahora el transporte, si pasa o no pasa a la ciudad de Buenos Aires 30 años después. 30 años, claro, después. Establece pautas para distribuir la recaudación de impuestos. Eso también entre las cosas que están pendientes es la coparticipación federal, la elaboración, eso era una de las cosas que estaban pendientes. Reconoció la preexistencia de los pueblos originarios y sus derechos, fijó la edad máxima de los jueces en 75 años. Y veamos entonces, para ir terminando, entonces las convencionales constituyentes que formaron parte y que crearon esta constitución vigente. Eduardo Menem es el padre del actual presidente de la Cámara de Diputados, era presidente de la constituyente. Eduardo Duhalde también formaba parte de esa constituyente. Néstor y Cristina Kirchner. Estaban también de la Corte Suprema, por ejemplo, Juan Carlos Maqueda, actual integrante de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, que fue parte de la Corte Suprema, Horacio Rosati, actual presidente de la Corte, expresidentes como Raúl Alfonsín, un ex vicepresidente, bueno, sería tiempo después, Carlos Chacho Álvarez sería vicepresidente de la Nación después, Elisa Carrió, Monseñor Jaime de Nevares formó parte de esa y él termina renunciando por motivo de que no estaba de acuerdo con lo que estaba saliendo de esa constitución. ¿Era obispo en Río Negro o en Subre era, sí. Río Negro, no me parece de Río Negro, no me acuerdo bien. Estaban Carlos Corach, estaba Antonio Cafiero, Enrique Paisao, Augusto Alacino, Chacho Jaroslaski, Jesús Rodríguez, Barcesat también estaba, Norberto Laporta, todos los gobernadores estaban prácticamente en ese entonces, pero bueno, esa fue la constitución que nos dejaron. La que supimos conseguir. Y la que tenemos que respetar. Y te faltó un dato acá. Decime. Te faltó un dato. ¿Cómo no hablaste de la coparticipación? No, la mencioné recién. Bueno. Pero me iba a enroscar con el tema porque era muy largo. Bueno. Cuando dije lo de que estableció pautas para distribuir la recaudación. Claro, pero como no nombraste la palabrita, me había faltado. No nombró la palabra. Pero también y concedía, por supuesto, autonomía a la ciudad de Buenos Aires. Esos son. José, importante remarcar que en este canal, en Diputados Televisión, tuvimos la cobertura de lo que fue hace tres meses atrás, un acto que se hizo, no en la fecha exacta, no. Pero creo que no fue en la fecha exacta. No, la fecha exacta de la jura es el sábado pasado, el 24 claro. se votó. Y al día siguiente seguro. Claro, pero fue cercano a una fecha importante. Sí, es el año de los 30 años. Exacto, claro. Por eso se realizó aquí en el Congreso, recordemos en el Salón de los Pasos Perdidos, un acto con diferentes tandas de protagonistas, donde estuvieron integrantes, por ejemplo, de la Corte Suprema actualmente, estuvo Eduardo Menem, sí. Obviamente que estuvo Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, y donde se hizo referencia a muchas cuestiones de aquel momento, pero sobre todo las anécdotas del detrás de lo que había sido toda la cobertura. Inclusive tuvimos colegas nuestros puntualmente de este canal como Fernando Fraquel y Martín Di Natale, que fueron premiados con un reconocimiento por la participación y cobertura en aquel entonces, 30 años atrás, de lo que había sido esta reforma constitucional, pero tuvo aquí en la Cámara de Diputados un lugar muy importante el reconocimiento a los 30 años de esta reforma de la Constitución. Como corresponde, y recordemos, el inicio de la Convención Constituyente fue el 25 de mayo de 1994. Claro. En ese entonces. Y bueno, y aquí llegamos a la finalización de este recuerdo que correspondía
Y ahora llegamos a la finalización de este programa. Gracias, Gonzalo. Un gran placer, José. Vos seguís, en realidad. Yo sigo, me quedo un ratito más. Me quedo un ratito más. Bueno, Fabi. Buen fin de semana, José. Y con ustedes nos volvemos a ver el próximo lunes a partir de las 15. Ahora quédense con Gonzalo y con la gente de Pasos Perdidos, Amanda Alma, Fernando Fracchelli. Y bueno, hasta el lunes.